Hola, mis alumnos de cuarto de la ESO. Vamos a seguir el tema. Estamos en el tema 1 y pasamos directamente ahora al apartado 2, Crecimiento económico y desarrollo burgués, que lo podéis encontrar en vuestro libro de texto en las páginas 8 y 9, en el libro en papel. Y aquí lo que vamos a ver es cómo buena parte del cambio que llevó al fin del antiguo régimen, a la sociedad estamental, al absolutismo como forma política, y a la economía rural predominante en aquel tiempo, pues cómo se produjo ese cambio hasta la actualidad. Una sociedad industrial y de servicio, un sistema político democrático y una sociedad de clases, se produjo en buena parte debido a los cambios que se produjeron dentro del antiguo régimen, cambios económicos que veremos. Entonces, vamos a empezar económicos y demográficos. Vamos a empezar leyendo y voy explicando todo y lo voy a ilustrar con diapositivas. Venga, pues dice, después de las largas guerras del siglo XVII, se inició un periodo de paz que favoreció el desarrollo de la actividad económica en el siglo XVIII. Esto, como tantas cosas en la historia que los libros de texto generalizan bastante, pues hay que tomarlo con cierta precaución. En el siglo XVIII hubo también muchas guerras, pero ya no fueron guerras tan destructivas y tan mortíferas, acompañadas de epidemias y de hambrunas como ocurrió en el siglo XVII, que fue una época de hierro y muy dura. El siglo XVIII las guerras ya no fueron tan destructivas. Entonces, hubo guerra durante la mayor parte del siglo, pero muy localizada y con un impacto menor en la población y en la economía. Venga, vamos a empezar por esos cambios. Vamos a ver el aumento demográfico, el desarrollo agrícola y manufacturero y el auge del capital y de la burguesía. Y recordamos ya, tendremos como punto final de todo que es la burguesía la que provocará este cambio que llevará de la edad moderna a la edad contemporánea, del antiguo régimen al régimen liberal, ¿vale? Y de la economía agraria a la revolución industrial. Bueno, pues el aumento demográfico. Esto es muy importante. El libro nos dice que el continente europeo pasó de 100 a 200 millones de habitantes entre 1650 y 1800. Se duplica la población en 150 años. Tenéis que pensar que la población europea que se alcanza después de miles de años, llegamos al punto nos vamos de muy atrás, llegamos hasta el año 1650 y había 100 millones de europeos, de habitantes repartidos en el continente entre los diferentes países, 100 millones. Pues la cantidad que había, ¿de acuerdo? 150 años más tarde se duplica. En solo 150 años se duplica la población. Hay algo que ha ocurrido, evidentemente. Aquí tenemos un ejemplo de las poblaciones, del aumento de población, no en 150 años, sino en los 100 últimos, del 1700 a 1800, el aumento de población que vemos en Gran Bretaña, en Francia, en España. En España fue menos acentuado, bueno, pero pasó de 6 a 11 millones, casi se duplica. Pero hay países como Alemania que pasa de 12 a 23 millones y Rusia de 14 a 36. Rusia es la que experimentó un mayor aumento de población, pero todos lo experimentaron. Es un proceso que se vive en toda Europa. Este notable crecimiento de la población fue debido al aumento de la producción agrícola, es decir, que hay más alimentos, lo que da posibilidad a alimentar a más personas y mejor, a la mejora general de la economía y a la disminución de las grandes epidemias, que originaron un descenso de la mortalidad y un progresivo aumento de la natalidad. El mayor número de personas supuso un estímulo para el incremento de la producción, a más consumidores, más demanda de productos en general, y fue una de las causas de la reactivación de la economía. Vale, yo me voy a parar aquí un momento para explicar esto un poquito mejor, con algún detalle más. Partiendo de una serie de conceptos que utilizan los demógrafos y los historiadores y completando un poquito más también las causas de todo esto, de este crecimiento demográfico. Entonces, me voy a ir directamente a unas diapositivas que he preparado. Me voy a la primera y voy a empezar a explicaros conceptos como el de régimen demográfico antiguo. Bueno, pues esto se trata de que a lo largo de la historia demográfica de la humanidad, pues se observan tendencias y cambios. Tendencias cuando algo se mantiene a lo largo del tiempo y un cambio cuando se pasa de una tendencia a otra diferente.
Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, la mayor parte de su historia, estoy hablando de decenas de miles de años, incluso si queréis más, porque la población, el Homo sapiens como tal somos, pues tiene unos 150 a 200.000 años. Pues entonces, la tendencia que se ha mantenido hasta relativamente hace poco tiempo, en Europa hasta el siglo XVIII, en otros continentes hasta el siglo XIX, en África hasta el siglo XX, era lo que conocemos como régimen demográfico antiguo, que es lo que tenéis aquí. Régimen demográfico, régimen demográfico antiguo, ¿vale? Que consistía en que la natalidad era muy alta, nacían muchos críos, ¿no? Había muchos bebés, pero la mortalidad era también muy alta. ¿De acuerdo? La mortalidad era alta. Y entonces el crecimiento natural era débil. La diferencia entre los que nacen y los que mueren era pequeña, con lo que el crecimiento de la población era pequeño también. Esto hacía que la esperanza de vida fuera muy baja y que la mayor parte de la población fuera joven. Joven hablo de edad joven, no infantil, ¿eh? No quiero, pero bueno, voy a contar algún detalle al respecto. La mortalidad era elevada, no penséis que... bueno, era muy fácil morir en la época con cualquier enfermedad, tenéis que pensar que no existían ni los antibióticos, eso es algo relativamente reciente, del siglo XX, la penicilina, que es el primer antibiótico, se podía morir uno con cualquier cosa, ¿vale? Con cualquier enfermedad que hoy en día no pasa de curarse fácilmente. Pero la mortalidad donde era más elevada era entre los niños. 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir 1 año y 2 de cada 4, es decir, 1 de cada 2, la mitad moría antes de cumplir 10 años. Las edades de la infancia son las más frágiles porque el cuerpo pues no está bien inmunizado para hacer frente a todas las enfermedades. A partir de los 10, 12 años el cuerpo ya está bien protegido y ya una persona que superaba esa edad podía llegar perfectamente a los 40, 50, 60, 70 y había personas que llegaban a los 80 años, incluso más. No tantos como hoy en día, pero lo había. El problema eran los primeros años de vida, donde más gente moría. ¿De acuerdo? Y eso hacía que la esperanza media de vida fuera muy baja, fuera de unos 38, 40 años. Había gente que llegaba vieja, pero como morían tantos niños, la media de esperanza de años de vida pues caía hasta los 38, 40. Aunque ya os digo que una vez que se pasaba los 10, 12 años, lo normal es que se viviera bastante más. Bueno, pues esto era el régimen demográfico antiguo. Junto a que hay una diferencia muy pequeña entre natalidad y mortalidad, lo que hace que el crecimiento de la población sea pequeño. Después llegaban las mortalidades catastróficas. Las mortalidades catastróficas son sobre todo la epidemia, ¿vale? Las epidemias que han acompañado a la historia de la humanidad. Y nosotros quizás hemos tenido el privilegio, nuestra generación, la de nuestros padres y abuelos, de no haber vivido lo que la mayor parte de la humanidad ha conocido, que es enfermedades epidémicas que en muy poco tiempo pueden matar a un porcentaje elevado de la población. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos ahora, aunque no deja de ser dramático y trágico en casos personales, pero no se parece nada a las enfermedades epidémicas que ha conocido la humanidad, eh, que mataban en poco tiempo el 10%, 20% de la población y en casos como la peste negra de 1348, durante 2 o 3 años, pues mató el 25, 30% y en algunos casos hasta la mitad de la población de pueblos y ciudades de Europa, ¿vale? Entonces, lo que os quiero explicar es que entre esa epidemia, periodo de hambruna debido a malas cosechas, porque la mayor parte de la gente vivía de la agricultura, y una sequía, una inundación, una langosta, una epidemia de plantas, ¿no? Podía acabar con la alimentación de todo un año y más. Y junto a las guerras, pero principalmente la epidemia y la hambruna, y sobre todo la epidemia. Pues el pequeño crecimiento demográfico que se producía a lo largo de los años, pues era barrido por esta epidemia. Y eso hacía que el crecimiento demográfico de población a lo largo del tiempo pues era muy, muy, muy pequeño. Aquí tenéis una gráfica, ¿vale? Que nos muestra el régimen demográfico antiguo. La barra de aquí de la izquierda lo que nos da es datos por 1000, de crecimiento por 1000
de 5, 10, 15 por 1000, 20 por 1000. Y la línea roja nos dice la natalidad y la línea verde la mortalidad. Entonces vemos a lo largo de unos años determinados, que no nos lo hice porque sirve de ejemplo y nada más. No es una tabla, no es una gráfica concreta de un país o de una ciudad entre 3 o 4 o 5 años, sino un ejemplo concreto. Un ejemplo general, no lo es concreto. Entonces, veis que la tasa de natalidad era de 50 por 1000 a lo largo de los años, 50 por 1000, lo que quiere decir 5%, es decir, que de cada 100 habitantes nacían 5 niños cada año. Se mantenía en ese 50 por 1000. La tasa de mortalidad estaba en un 44 por 1000, pero oscilaba porque llegaba una hambruna y aumentaba y superaba la tasa de mortalidad, con lo que durante este año moría más gente de la que nacía. Pasaba esa hambruna y volvía a descender la tasa de mortalidad y se situaba en el 43, pongamos, ¿no? Creo, 43 por 1000. Y había un aumento de población, que es lo que podemos imaginar aquí, la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Entre los que nacen y los que mueren. Había un aumento de población. Pero ese aumento de población se perdía en cuanto llegaba una epidemia que en un par de años pues superaba la tasa de natalidad, ¿vale? Está la tasa de mortalidad, la verde, y superaba la tasa de natalidad, la roja, y provocaba pues eso, una pérdida de población. Eso era el régimen demográfico. Eso era el régimen demográfico antiguo. Eso hacía que la población pues creciera de cualquier país, de cualquier región, ciudad europea, creciera con muy poco a poco, ¿vale? Yo, para haceros una idea de todo lo que estoy explicando, pues quiero que veáis que la tasa de mortalidad se situaba en los mejores años en un 43 por 1000, en los peores años podía alcanzar el 52, 53 por 1000. Bueno, pues hoy en día, para que nos hagamos una idea, la tasa de mortalidad que tenemos en España, estos datos de 2017, aunque también tengo del 2019, es de 9, casi 9,1 por 1000. ¿Vale? Hemos tenido incluso datos inferiores. En el 2010 tuvimos una tasa de mortalidad de 8,2 por 1000. Nada que ver con pues, 43 por 1000, 52, 53, 54 por 1000. Hoy en día muere menos gente sobre el total de la población, pues porque hay una serie de condiciones, ¿no?, de ventajas que permiten que la tasa de mortalidad sea más baja. La cifra que vemos en azul, en esta gráfica de barras, es la del número de muertos que se produce en España en total. En el año 2017, pues en España hubo 423.643 muertos, ¿vale? Y cada uno pues con su causa de muerte, un infarto, un accidente, un cáncer, una enfermedad respiratoria, ¿vale? Entonces, esto también nos sirve para hacernos una idea, aprovechando ya las circunstancias que estamos viviendo, pues nos sirve para hacernos una idea de que, de que si en 2, 3 meses que tuvimos de pandemia aguda, en pleno confinamiento y estando todos en casa, la mayor parte, lo que pasa es que ya se había extendido la enfermedad del COVID, ¿no? Pues si murieron entre unas 30 y pico mil personas, o casi, no sé si eran 28.000 que decía el gobierno, a unos 40 y pico mil que se sospechan a partir de otras fuentes, pues podríamos hacernos una idea de que en 2 meses han muerto esa cifra de personas, ¿vale? Si queréis, vemos en los años 18 y 19, pues cuántas personas murieron en esos meses, en años anteriores, de todo tipo de muertes, ¿no?, de causas de muerte. Pues en marzo del 2019 murieron 37.000 personas y en abril murieron 34.000. Entonces, en esos 2 meses en España han muerto, no sé si 2 meses, 2 meses y medio, no recuerdo ahora exactamente, pero han muerto unas 30 y tantas mil personas, pongamos, o 40.000, si queremos llegar a una cifra que quizás se aproxima más a la realidad, ¿no? Porque bueno, las cifras todavía no sabemos realmente cuántas son, pero podemos pensar en unas 40.000, pongamos. Bueno, pues 40.000 personas sobre las 60 y tantas, 70.000 que mueren normalmente en ese periodo, pues nos hace una idea de la importancia de la enfermedad, y eso que la mayoría estábamos en casa. Si no hubiera habido confinamiento, pues quizás en vez de 40.000 hubieran sido 80.000 muertos o 100.000, no sé, lo que significa que hubiéramos duplicado más o menos el número de muertos
en condiciones normales. ¿De acuerdo? ¿Veis? Nos llama la atención de que a lo largo de enero del 18 a diciembre del 18 y de enero del 19 a diciembre del 19, mes a mes, el número de muertos totales, pues se produce siempre el mismo movimiento. Veis que en invierno es cuando más gente muere, enero, febrero empieza a bajar, llegamos al verano, a junio, julio, agosto, septiembre es cuando menos muertos se producen y vuelve a aumentar la cifra en otoño hasta llegar al invierno y siempre se produce esta oscilación. Es mayor el número de muertos en invierno que en verano y no sé si la causa principal es que aumenta el número de muertos por infecciones respiratorias debido al frío, ¿no? Al clima. No estoy seguro, pero tiene que ser uno de los factores. Entonces, bueno, pues os estaba explicando pues eso, pues que la tasa de mortalidad en el antiguo régimen se situaba en el 45, del 45 al 54, 55 por mil, es decir, del 4,5 al 5%. Esa tasa de mortalidad actual es del 9 por mil, es decir, del 0,9%. Incluso tengo datos más recientes. Aquí os he preparado una tabla para que veáis, esto es lo que hemos visto en 2017, ¿no? 9,07 en la gráfica que hemos visto ponía 9,10, pero bueno, es una manera de completar, 9,07. El 2018, pues en España murió 9,10 por mil. Hablo por mil, por eso tiene estos dos ceritos, no es por ciento, 9% de la población muerta al año sería muchísimo, sería duplicar los datos del régimen demográfico antiguo, es por mil. Y en el 2019 fue 8,81 por mil. Cuando tengamos los datos de 2020, veremos que sube. No sé si al 9, al 10, al 11, al 12, no sé yo, pero la tasa de mortalidad del 2020 va a destacar sobre la de la serie de años anteriores. Va a destacar. Y este es el número total de muertos. En 2019 murieron en España 417.625 personas, cada uno con su causa de muerte. Cáncer, enfermedad respiratoria, accidente, infarto, cada uno con su propia causa de esta tragedia familiar de cada persona, ¿no? Bueno, pues sigo adelante. Con esto podéis hacer una idea y viene bien este tema para explicar un poco compararlo con la situación que estamos viviendo, ¿vale? Yo he leído algún artículo por ahí que dice que si no se tomaran medidas, pues podría morir, si ya muere casi el 1% de la población española, muere todos los años, casi 1 de cada 100, 0,9, pues si no se tomaran medidas, podría morir el doble o quizás algo más del doble, quizás el triple, es decir, el 2%, el 2 y algo, como mucho el 3%. Nada que ver con lo que ocurría en el régimen demográfico antiguo, cuando llegaba una epidemia y mataba al 10% de la población, 20, 30% de la población. No es el caso. Lo que pasa es que para nosotros es horrible porque no estamos acostumbrados a algo que no hemos conocido, hemos tenido la suerte de nacer en una época en la que la enfermedad epidémica parecía cosa del pasado. Pero eso mismo ha hecho que, pues que parezca que da la impresión de que nos hemos mal criado en ese sentido. No hemos conocido esa tragedia y parece que a partir de ahora sí la vamos a conocer. Si no a los niveles de la Edad Media y la Edad Moderna, pero sí a un nivel importante, ¿vale? Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, si el régimen demográfico antiguo se caracteriza por una elevada natalidad, pero una elevada mortalidad, y el crecimiento natural, el crecimiento de la población es pequeño, a partir del siglo XVIII se produce un cambio, que es lo que llamamos régimen demográfico de transición, ¿vale? Y este es el nuestro, el régimen demográfico moderno. Pero vamos al de transición. En el de transición la natalidad se mantiene elevada, pero la mortalidad empieza a descender. Y eso hace que aumente la población. Siguen naciendo muchos bebés, pero muere menos gente y entonces aumenta la población. Y esto es lo que veíamos en el régimen demográfico antiguo que os he enseñado antes, de manera recortada. Tasa de natalidad en rojo, tasa de mortalidad en verde. Vemos que hay un oscilamiento de la tasa de mortalidad que hace que no aumente la población y a partir de este momento la tasa de natalidad sigue siendo elevada,
Empieza a caer algo a mitad del periodo de transición, pero sigue siendo elevada y la tasa de mortalidad cae de una manera importante. Con lo que este margen es el de crecimiento de la población. La población crece. La población crece durante el siglo XVIII y el siglo XIX en Europa. Y las principales causas son que hay más alimentos, ¿vale? Aumenta la producción agrícola, hay más alimentos para más población y para comer todos un poquito más. Y encima hay más variedad de alimentos de productos que empiezan a llegar a Europa de otros continentes, ¿vale? Mejora también la higiene, porque se empiezan a utilizar desde la ropa interior, que tenéis que pensar que la ropa interior no existía antes, ya en el siglo XVIII se generaliza, y tener unos calzoncillos o unas bragas te evita muchas enfermedades venéreas, ¿vale? O infecciones que tengan su origen en el aparato reproductorio, ¿no? Reproductor, perdón. Y aparte de eso, también se empiezan a utilizar cubiertos, lo que significa que aquella persona que viene de trabajar, que no tiene agua en su casa, porque eso no había agua corriente en las casas, el agua se traía con cántaros se traía de fuentes, de pozos, agua que a veces no estaba ni en buen estado. Entonces la gente, pues lo poquito que traían de agua era para beber, pero ni se duchaban a diario, ni se aseaban, ni se lavaban las manos antes de comer y se comía con las manos. Y comer con las manos pues significa llevarte a la boca pues, muchísimos gérmenes que estaban en tus manos, ¿vale? Pues se generalizan los cubiertos. Entonces, varias medidas de higiene que se extienden y aumenta la producción, se come más. Hay algunos tímidos avances médicos, pequeños, pero que también impulsan esta caída de la mortalidad y este crecimiento de la población. Y sobre todo hay una cosa, y es que desaparece la peste, que era la peor de las enfermedades epidémicas. Desaparece a comienzos del siglo XVIII, el último caso creo que fue el de Marsella en 1726 o así. Desaparece, no se sabe muy bien, quizá la población europea ya estaba inmunizada, quizá hubo una mutación genética en la bacteria de la Yersinia, la bacteria que provocaba la peste, y el caso es que esa epidemia desapareció. Había otras, pero no tan mortíferas, tan letales como la peste. Entonces, se produce un régimen demográfico de transición que lleva a un crecimiento de la población. No, ya para hacer una pequeña comparación con la actualidad, tenéis que comprender que nuestro régimen demográfico, el moderno, pues es completamente diferente al antiguo. La natalidad se reduce, la mortalidad también es baja, es lo que vemos aquí. Este es nuestro régimen demográfico. La natalidad se reduce, aunque a veces, pues, en periodo de crecimiento económico o políticas natalistas de los estados, pues, aumenta un poco el número de nacimientos. La mortalidad se reduce, pero es difícil que se reduzca más porque llega un momento en el que las personas no podemos vivir más ya de los 80 y pico años. Es difícil, incluso empieza a aumentar, que hay cada vez más personas en la tercera edad y empiezan a morir. Y el resultado es que tenían unas características completamente diferentes, opuestas a la del régimen demográfico antiguo, ¿vale? Pues el resultado es el mismo, que apenas hay crecimiento de la población. Y este es el caso que tenemos hoy en día en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países occidentales. No es el caso, por ejemplo, de África y de otros territorios, otros continentes y territorios que están en crecimiento en vías de crecimiento. Allí ahora mismo están viviendo un periodo de régimen demográfico de transición. La natalidad es elevada, pero la mortalidad está cayendo y entonces aumenta la población. Y esa es una de las causas de la inmigración que se está produciendo aquí a Europa, ¿vale? Si en España las mujeres tienen una media de 1,2, 1,3 hijos, 1,2, 1,3, habría que llegar a 2,1 hijos por mujer para que mantengamos la misma población. Pues en países del África negra como Mali y Mauritania, pues el número de hijos por mujer es de unos 8, la media. Con lo que os podéis imaginar, el crecimiento demográfico allí es bestial. Tienen muchos hijos, la mortalidad es menor que antes, los africanos de esos países viven mejor hoy en día que sus padres y sus abuelos, eso es algo evidente que no se puede discutir. Otra cosa es que se quieran venir a Europa para vivir todavía mejor, pero solamente tenéis que observar que la mayor parte de las imágenes que veis de pateras y demás, con todo el riesgo que supone de jugarse la vida en el mar, pero son gente joven y gente pues, que no está tampoco muriéndose de hambre.
Si en un país hay hambruna, muerte, la población cae, no aumenta. Y en el caso de todos estos países en desarrollo, o en el continente africano en general, pues tenemos un aumento de población, una explosión demográfica que es debido a que se encuentran en el periodo de transición. Tienen una tasa de natalidad elevada, aunque en algunos países ya esté bajando un poquito, y una tasa de mortalidad que ha caído, y esa diferencia es el crecimiento demográfico. Aquí vemos las dos líneas, la tasa de natalidad en azul, la tasa de mortalidad en rojo, y la línea verde es la del crecimiento de la población. En esas fases de transición crece la población. Cuando se estabilizan y se juntan las dos líneas, ¿vale? La población se mantiene, no crece. Se mantiene elevada, pero no crece más. ¿De acuerdo? Bueno, y para que os hagáis una idea del cambio tan importante que hubo de régimen demográfico antiguo a régimen demográfico de transición en Europa en el siglo XVIII, XIX y ahora en el siglo XX en el resto del mundo, os veáis aquí una gráfica muy sencilla, muy simple, que os dice cuál ha sido el crecimiento de la población mundial desde el 10.000 antes de Cristo, que es cuando empieza el neolítico, la agricultura y la ganadería, hasta el 2000 después de Cristo, que es nuestro año prácticamente, ¿vale? Pues veis que la población va aumentando muy poco a poco a lo largo de toda la historia de la humanidad, muy poco a poco, hay momentos que sube y baja debido a enfermedades epidémicas, va aumentando, es un crecimiento constante, pero muy poco a poco, y a partir del siglo XVIII, que coincidiría aquí, la población mundial empieza a crecer, primero Europa, después se suma el resto de países, de continentes, perdón, y ahora mismo hay una auténtica explosión demográfica en nuestro planeta. Somos 7.300 millones de habitantes, hace 20 años éramos 7.000 y hace 120 años éramos 2.000, 2.500. En 120 años hemos pasado de 2.500 millones de habitantes a 7.300. Hemos multiplicado por 3 en poco más de 100 años el aumento de población, que es una auténtica bestialidad y es un auténtico desafío para nuestro tiempo, si este crecimiento tan elevado se mantendrá o no y si será sostenible o no, con todo lo que supone en 1000 aspectos, de ecológico, de mantener de que la economía de un país pueda absorber ese crecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Bueno, se me va el tiempo, voy a terminar este vídeo porque al final me he enrollado más de lo que pretendía, que es que empiezo a contar detalles, a relacionarlo todo con el presente y me tengo que ausentar porque tengo que ir a recoger a mi hija al colegio, ¿vale? Entonces, voy a cortar aquí, he explicado con todo tipo de detalles estos dos parrafitos, que es lo único que tenéis que estudiar, todo lo demás que os he dado es para que lo comprendáis mejor, nada más, y para que podáis comprender el pasado comparándolo con el presente, con nuestro tiempo. Voy a cortar aquí y haré otro vídeo que será una segunda parte para explicar el desarrollo agrícola y manufacturero y el auge del capital y la burguesía, además del comercio triangular. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y hasta luego.